Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Flor María Morantes. Yo soy docente del programa de Comunicación Social y Periodismo y es para mí un gusto, todo un gusto, acompañarles el día de hoy en esta Feria Virtual de Posgrados UNADISTA. El día de hoy desde la Maestría en Comunicación. La presentación tiene por nombre Entender la comunicación para entender la situación. Y desde el título ya es clave que nosotros empecemos a indagar y a revisar qué es eso de entender la comunicación, qué es lo que debemos entender, ¿bien? Y el objetivo es que podamos ir dialogando sobre esos entendimientos, sobre esas múltiples formas de habitar el campo de la comunicación. Y en ese sentido, tener las herramientas suficientes, las herramientas necesarias para que nosotros podamos abordar y aproximarnos a los distintos fenómenos que nos abocan en este momento desde el campo de la comunicación. Vamos entonces con algunas generalidades de este programa de maestría. Tiene su respectivo código SNIES, registro calificado y algo que es absolutamente esencial para nosotros como universidad es una metodología 100% virtual, 48 créditos y estamos inscritos en la unidad académica de la EXA, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, vamos a empezar con un análisis del contexto. ¿Qué es eso que nos rodea? ¿Qué es eso que nos envuelve? Y en ese sentido, ¿cuáles son un poco las características que nosotros como comunicadores y como comunicadoras debemos tener en cuenta para aproximarnos y entender esas múltiples situaciones, esos múltiples fenómenos sociales, culturales, económicos que están ahí rodeando nuestra existencia? Quiero empezar con una cita del profesor Jesús Martín Barbero, quien falleció hace poco, y que me parece que es muy clave para estos tiempos. Dice de la siguiente manera, abro comillas, cuando el espacio de la comunicación se volvió un lugar estratégico para pensar algunas de las contradicciones fundamentales del desarrollo en América Latina, las herramientas que los comunicadores tenían para pensar estos procesos se les quedaron cortas. Así, durante estos últimos años, fue necesario perder la obsesión por el objeto propio para empezar a observar en serio los procesos reales en los que la comunicación se producía en América Latina. Cierro comillas. Perder el objeto para ganar el proceso, decía Jesús Martín Barbero. Y hoy más que nunca, esas palabras siguen resonando, porque justamente nos enfocamos, cuando estamos hablando de todas estas condiciones sociales y políticas que estamos enfrentando como país y como región, nos estamos enfocando en el objetivo, en eso que queremos lograr, que en última instancia sería superar todas estas problemáticas. Pero ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con la manera, con las estrategias, con las formas y con las distintas alternativas que nosotros tenemos para llegar a ese objetivo, para alcanzar? Es ahí donde la comunicación juega un papel absolutamente relevante. En primera instancia, es absolutamente necesario romper con esa mirada tradicional y con esa mirada bastante reduccionista de la comunicación, que estaba dada por pensarla como un asunto de emisor, receptor, código, canal y se acabó. Algo bastante unidireccional, si se quiere. En este momento nos estamos enfrentando a unos procesos de comunicación o a un tipo de comunicación que nos habla de algo que va a ser absolutamente transversal en esta conversación, la mediación. La comunicación como ese acto esencial de mediación al cual estamos llamados todos, no como comunicadores y como comunicadoras, sino como ciudadanos. ¿Bien? Y en ese sentido, vamos a encontrar que la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia nos ofrece una serie de herramientas y de dispositivos absolutamente esenciales toda vez que queramos afrontar estos retos. Dicho lo anterior, quiero presentarles esta breve contextualización. Esto es un poco Colombia en cifras.
cifras desalentadoras, debo decirlo. Tenemos, por un lado, los casos en aumento de coronavirus. Tenemos también aquí unas cifras del DANE, tenemos unas cifras de la Fundación Ideas para la Paz, de Indepaz, muy relacionadas con ese contexto y con esa situación que nos aboca en este momento, insisto, no solo como colombianos, sino como región latinoamericana. De acuerdo con esas cifras del DANE, para este año estamos con un 42.5% de la población sumida en la pobreza. Estamos hablando de un salario mínimo legal vigente de 908.000 pesos, con todas las condiciones que ya conocemos frente al alza en productos de la canasta familiar, en el combustible y otros asuntos básicos. Hablamos de 57 líderes sociales asesinados a corte de mayo, ya estamos a julio. Bien, estamos hablando también de masacres, de desapariciones, de desplazamiento. Estamos hablando también de cifras relacionadas con el paro nacional, que por supuesto hace parte de ese contexto y de esa problemática a la cual hago referencia. Pero ¿qué pasa? No podemos quedarnos solo con las cifras, no podemos quedarnos solo con el porcentaje. Es necesario entender esta situación para que podamos entender también cómo proceder al respecto, ¿bien? Y es allí donde la comunicación nos está ofreciendo una cantidad de posibilidades infinitas para entender, para mediar, para aproximarnos y para de alguna manera intentar responder a cada una de estas necesidades. A lo largo de esta presentación hablaremos de un concepto que es el de las tríadas epistemológicas, que me parece absolutamente clave y esencial porque nos da una mirada un poco más amplia y más contextualizada de las situaciones y de los fenómenos sociales que estamos abordando. Pensar siempre estos conceptos o estas situaciones en tres, ¿bien? Y pensar que estos tres elementos van a tener una interdependencia. No los puedo pensar de manera aislada. Un poco esto hace parte de, si se quiere, una estrategia también pedagógica que comparto con mis estudiantes y que me parece absolutamente vital cuando queremos entender la globalidad de una situación o de un fenómeno que estemos abordando y al cual nos estemos aproximando. Entonces, teniendo en cuenta un poco este panorama y esta contextualización que les he realizado hasta este punto, vamos a empezar con esta primera triada, compuesta por contexto, mediación y estrategia comunicativa. Contexto, entender lo que ocurre a nuestro alrededor, estar informados, ¿bien? Y es estar informados, sí, por supuesto, las cifras allí son importantes, pero más que eso es entender que no es solo lo que ocurre en un lugar, sino también lo que ocurre a su alrededor. No enfocarnos solo en el centro, no perder de vista la periferia, que es tal vez una de las situaciones más complejas que hemos tenido históricamente los y las colombianas. Los problemas han estado allá, en la periferia, lejitos de las ciudades, de las grandes ciudades, de las capitales. Y esta distinción tan marcada entre centro-periferia, entre norte-sur, las divisiones de clases sociales, pues nos dan a nosotros una cantidad de elementos para tener en cuenta en esa contextualización. Bien. Luego vamos con la mediación, que como les dije en un principio, es la clave, es este concepto central y este concepto transversal, a partir del cual nosotros originamos también todo este discurso y se origina también en sí misma la maestría en comunicación, la mediación. ¿Bien? Y la mediación entendida de una manera mucho más amplia, es decir, no pensada únicamente como la postura A, la postura B, y está aquí la comunicación en su término de mediación, allí en el centro para encontrar el equilibrio. Claro, hace parte, pero va mucho más allá de eso, porque aquí la mediación tiene que estar sí o sí anclada con la estrategia comunicativa.
¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a perder de vista que ese ejercicio de estar entre A y B solamente lo voy a poder resolver a través de una estrategia comunicativa. Una estrategia que por supuesto incluye una narrativa, un lenguaje, ¿bien? Y que está determinada por esos lugares de enunciación. ¿Desde dónde yo estoy construyendo ese discurso? ¿Desde dónde estoy enunciando? ¿Desde dónde estoy generando la narrativa? En ese sentido, la estrategia comunicativa debe abarcar distintos aspectos, por supuesto nutrida por el contexto y por la mediación. Entonces, este primer ejemplo de triada epistemológica es para ir entendiendo cómo aproximarnos a este enunciado que tenemos para el día de hoy, que es entender la comunicación para entender la situación. ¿Listo? Hasta el momento hemos sido bastante incisivos y hemos insistido en la necesidad de ir entendiendo este contexto. Ahora, quiero que pasemos a estos ejes temáticos. Estos ejes son, digamos que la base, o si se quiere también la columna vertebral de nuestra maestría en comunicación. Miren lo importante y sobre todo lo pertinente. Más que nada, el día de hoy en esta feria queremos hacer esa precisión sobre la pertinencia que tiene este programa de posgrado. Un programa que está atravesado por la educomunicación, las mediaciones culturales y las ciudadanías comunicativas. Otra tríada epistemológica que, por ejemplo, para el contexto colombiano en el cual nosotros nos encontramos actualmente, un contexto donde tenemos unas cifras de pobreza elevadas, donde tenemos allí todavía unas discusiones frente a lo que va a pasar con la matrícula cero en las universidades públicas, qué pasa con el desempleo, qué pasa con la juventud de nuestro país, qué pasa con el campo y la zona agraria. Son múltiples las situaciones que están aquí rondando todo el tiempo en el acontecer nacional. Y es necesario ir entendiendo que debemos hacerles frente. Es necesario entender que no las podemos dejar allí, que no podemos aislarnos, ¿bien? Y unos asuntos que resultan allí importantes o que resultan de alguna manera claves, esenciales para ir entendiendo estas situaciones, pues son efectivamente la educomunicación, las mediaciones culturales y las ciudadanías comunicativas. Necesitamos procesos pedagógicos. Cualquier tipo de problemática a la cual nosotros nos estemos enfrentando como ciudadanos y ciudadanas requiere de procesos pedagógicos, ¿bien? Procesos que van desde nuestro núcleo familiar y por supuesto atraviesan el laboral y atraviesan y nos interpelan a nosotros frente a nuestros comportamientos con el entorno que nos rodea. Asuntos educomunicativos, estrategias, iniciativas, experiencias, ¿bien? Necesitamos informarnos y parte de estar informados está centrado en la educomunicación. Bien. Se convierte en un núcleo potencial para que podamos entender las situaciones y sobre todo vislumbrar posibilidades de solución. Entonces, la educomunicación de alguna manera está muy centrada también en ir entendiendo cómo estos procesos pedagógicos de enseñar y de aprender, porque son dos vías, es bidireccional, pues nos entrega a nosotros unas luces y nos va dando unas claves para ir navegando por estos territorios y para ir haciendo una cartografía de esto que es nuestro territorio, que es nuestra Colombia. Por supuesto, las mediaciones culturales. Somos un país pluriétnico y multicultural. Así reza en nuestra Constitución. Y así es, así es. Basta con salir a la calle, con encontrarnos con un otro, ¿bien? Que pareciera ser distinto. Y allí empieza a darse esa mediación cultural. Ese entender a la otredad. Y aquí cito nuevamente a Jesús Martín Barbero, retomo sus palabras, un poco para entender esas otras, esas culturas otras, decía Jesús Martín Barbero, cuando se refería a lo que tal vez no está establecido, a lo que tal vez no es muy común, pero que está allí. Y en ese sentido, estas mediaciones culturales pues nos permiten
tener la posibilidad de un diálogo de saberes, de hablar con un otro, de escuchar. Bien, aquí la escucha activa es absolutamente esencial. ¿Qué nos están diciendo esos otros? ¿Qué es lo que están reclamando, por ejemplo, aquellos que hacen parte o que están allí activamente en medio de las manifestaciones y del movimiento social que se viene gestando en nuestro país? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Qué es lo que están reclamando? Y allí es necesaria esa mediación comunicativa, esa mediación cultural. Bien. Esta articulación entre educomunicación y mediación cultural no podía ofrecernos algo distinto que unas ciudadanías comunicativas, que un espacio donde todos y todas podamos estar articulados en ese diálogo conjunto. Bien. Un diálogo que atraviesa, por supuesto, lo institucional y un diálogo que atraviesa también los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Y por supuesto, nuestras obligaciones, eso tampoco lo vamos a perder de vista. Ciudadanías comunicativas, ciudadanías altamente informadas, ciudadanías altamente capaces de tomar decisiones. ¿Y por qué toman esas decisiones? Porque han estado informadas previamente, porque han sido educadas previamente. Bien. Cuando yo desconozco ese contexto y cuando desconozco la situación, pues tomar una decisión puede ser apresurado, ¿bien? Porque yo necesito primero identificar qué es lo que está ocurriendo, deconstruir un poco la situación en términos muy de Derrida, y luego generar una estrategia que me posibilite a mí un bien, pero no un bien individual, sino un bien colectivo. Por eso estamos hablando aquí de ciudadanías comunicativas. Algunos horizontes de acción que se nos presentan también y que de alguna manera podemos nosotros abordar toda vez que estemos inscritos en este programa de maestría en comunicación. Hablamos de un modelo curricular problemático, de una gestión de la comunicación y de un diseño de escenarios de intervención y transformación. Nuevamente, una triada que de entrada estamos observando que es absolutamente claro su manera de proceder y tal vez la articulación. Un modelo curricular problemático. Estamos generando discusiones y debates académicos a partir de problemas reales. Bien, no estamos trabajando desde la academia o llevando al aula situaciones hipotéticas. Partimos de lo que ocurre, del día a día, de la situación, ¿no? Del barrio, de la calle, de la localidad. Bien, y por supuesto también de la región, de América Latina, del continente. Problemas localizados y problemas centralizados. Solamente para hacer una precisión, recordemos que problema no necesariamente tiene que estar anclado a algo negativo. Bien, un problema entendido como una situación o como un fenómeno al cual nosotros nos vamos a aproximar. Entonces, situaciones tenemos por doquier. Bien, está también en ir revisando cómo aproximarse a ellas. Y por eso viene aquí la gestión de la comunicación. Una gestión que, por supuesto, atraviesa los medios masivos de comunicación, atraviesa las industrias informáticas e informativas, pero que en última instancia es una gestión de la comunicación pensada en eso de lo que hablamos ahorita, de las ciudadanías comunicativas. Y aquí vuelvo, insisto, ¿desde qué lugar nos estamos enunciando? ¿Cómo estamos habitando la comunicación y cómo estamos habitando esos procesos comunicativos que nos envuelven y que de alguna manera nos están también interpelando todo el tiempo? ¿Qué es gestionar la comunicación? En primer lugar, entenderla como una mediación. Es el detonante o el asunto, el eje, ¿verdad?, que le da un poco a esa gestión de la comunicación su articulación. El diseño de escenarios e intervenciones de intervención y transformación. Intervengo y transformo. No solamente intervengo y adiós. Esta intervención debe tener unos efectos, ¿bien? Y debe tener unos efectos que en realidad sean transformadores, por supuesto, ¿no? Que sean significativos y algo absolutamente esencial aquí, que sean sostenibles.
sostenibilidad en ese diseño de escenarios de intervención y transformación. No me sirven soluciones que respondan al problema durante 2 meses o 3. ¿Bien? No me sirven soluciones donde una vez se vaya el líder del proyecto que haga la intervención, hasta ahí llegue. Yo necesito sostenibilidad y esa sostenibilidad la garantizo a través de la educomunicación, a través de la pedagogía, a través del diálogo de saberes, de la enseñanza al otro, ¿bien? Y por supuesto del aprendizaje que pueda tener también del otro. Esto está muy centrado en el campo, si se quiere también interdisciplinar, y en el campo activo de la comunicación. Recuerden que la comunicación como disciplina también tiene o recoge elementos de la psicología, de las matemáticas, recoge elementos también de la antropología, de la sociología, de la ciencia política, ¿bien? Entonces, en ese sentido, si estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo de intervención con comunidades específico, nuevamente, que sea sostenible, que podamos garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. El modelo pedagógico. Esta maestría aboga, y el modelo pedagógico en sí mismo de la UNAD, aboga por 3 elementos clave: la autonomía, la autorregulación y la autogestión del conocimiento. ¿Bien? ¿Quién va a ser el centro aquí? Él o el estudiante. Será el centro, será el núcleo. ¿Bien? Porque todo el proceso de aprendizaje será liderado. Pilas, liderado. Eso quiere decir que sí va a recibir un acompañamiento, evidentemente, pero él va a ser ese centro, ese núcleo. Y en ese sentido ya tenemos también unos asuntos o unos elementos diferenciadores, ¿bien? Esa autonomía en términos también de la proposición, que es algo que necesitamos toda vez que entendamos la comunicación para entender la situación, ¿bien? La proposición, nuestra capacidad y nuestra habilidad de proponer soluciones, de proponer alternativas, de proponer estrategias, ¿bien? Está muy centrado en esto, en el individuo, en cómo lo atraviesa también un proceso comunicativo, en cómo lo atraviesa un fenómeno cultural, ¿bien? Entonces, a esto le apunta también ese modelo pedagógico. Algunos valores agregados que son en realidad esenciales toda vez que nosotros decidamos apuntarle a un proceso de transformación social. Bien. Como ya lo habíamos dicho, es un programa virtual. Bien. Hay una flexibilidad curricular y hay una matrícula permanente. Estos son valores agregados porque resulta que, por ejemplo, relacionado con la flexibilidad curricular y la matrícula permanente, los problemas o las situaciones sociales no tienen un calendario, ¿bien? Ocurren en cualquier momento. Fíjense en ustedes lo que está pasando en este momento con nuestros países vecinos y nuestro alrededor, en Centro y en Sudamérica. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Bien? ¿Qué está pasando en Colombia? Por supuesto, ¿qué pasó en Haití? Todo este tipo de situaciones no tenían un cronograma o un calendario preestablecido. Y en ese sentido, la universidad y la maestría en comunicación le ofrece esta posibilidad a los y las estudiantes. Bien, tener una flexibilidad curricular, identificar cuál es ese campo del conocimiento o ese subcampo del conocimiento que más interés le genera o con el cual se siente mucho más relacionado o más cercano. Bien, y empezar por allí. La matrícula permanente. Bien, todo el año el estudiante va a tener la posibilidad de inscribirse al programa, de cursarlo y por supuesto de ir generando estos cambios de los cuales ya hemos venido hablando. Aquí, perdón, me detengo un momento porque hay algo que me parece absolutamente esencial mencionar en este punto y es hablar de todo lo que se relaciona con que este es un programa también que es de profundización. En ese sentido, bienvenidos y bienvenidas, abogados, ingenieros, médicos, ¿bien? Todas las ramas y todos los campos del saber son necesarios para que podamos entender la situación. ¿Bien?
Aquí nosotros necesitamos de ese conocimiento interdisciplinar. La comunicación tiene esa ventaja y es que se nutre de otras fuentes de conocimiento y de otras ramas del saber. Y en ese sentido nosotros podemos también hacer unos ejercicios mucho más críticos, donde, por ejemplo, indaguemos, que también es algo muy importante en estos tiempos, indaguemos sobre fenómenos como la formación de opinión pública. ¿Cuál es el tipo de posturas críticas que nosotros estamos formando frente a las situaciones que nos están convocando en este momento y que nos vienen convocando desde hace muchísimo tiempo como ciudadanos y ciudadanas que nos interpelan? ¿Cómo se forma esa opinión pública? Bien, en ese sentido también apostarle desde la mediación a lograr algo que ha sido denominado como las ciudades del conocimiento. Bien, pensarnos en cómo potenciar a Colombia como una ciudad del conocimiento. ¿Y cómo puede ser Colombia una ciudad del conocimiento? A través de educomunicación, a través de estrategias y alternativas comunicativas que nos estén brindando distintas posibilidades de articulación con otros saberes. Esto es algo que no podemos perder de vista cuando nos estamos enfrentando, cuando estamos aquí de cara a lo que nos ofrece también el panorama nacional, ¿bien? Que son múltiples fenómenos y múltiples maneras de habitar esos fenómenos, un poco de interpelarlos también y de identificar cuáles pueden ser las rutas más acertadas para estudiarlos, ¿bien? Nosotros estamos hablando aquí, y esto no lo podemos perder de vista, de unas imbricaciones, ¿bien? Entre la comunicación, la educación y la cultura. Allí hay otra triada, evidentemente, comunicación, educación y cultura. Por ejemplo, imagínense ustedes la importancia de hacer una revisión juiciosa, minuciosa, crítica, sobre, por ejemplo, las políticas públicas en educación y comunicación y cultura en nuestro país. Y cómo esa garantía de un fortalecimiento en esas políticas públicas, pues nos puede llevar a nosotros, sí, a pensarnos en esto, ¿no? En esas ciudades del conocimiento de las cuales hablaba hace un momento. A entender un poco cuál sería el rol que nosotros como país y como nación tendríamos en esto que se ha denominado la autopista de la información o las autopistas de la información. ¿Cabemos allí? ¿Tenemos un lugar? Esos son algunos cuestionamientos para ir entendiendo de qué manera podemos nosotros también generar unas estrategias que den respuesta a esas distintas dudas e inquietudes que van surgiendo en el marco de todo este proceso también. Yo creo que aquí hay algo muy importante que nosotros de alguna manera no podemos dejar fuera de nuestro radar y así entendiendo también que cuando estamos hablando de estos procesos, de estas mediaciones, debemos hacer una mirada que esté mucho más localizada y debemos también entender que muchas de estas problemáticas, ¿sí?, requieren de una lectura geopolítica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre también a nuestro alrededor? ¿De qué manera incide eso que está pasando en nuestra periferia? Como ya lo habíamos mencionado antes, que hablamos de una geopolítica de la comunicación y de la cultura, ¿bien? De los distintos aportes que nos pueden hacer también los estudios culturales, de cómo esas distintas disciplinas y esos distintos campos del saber nos van entregando herramientas y nos van dando a nosotros unos insumos o los insumos necesarios de alguna manera para entender estas múltiples situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos todo el tiempo y estamos de alguna manera expuestos. Bien, yo creo que parte de estos elementos que he venido mencionando pues están también muy relacionados con todo esto que a nosotros nos convoca en este momento como ciudadanos y ciudadanas. Y es que es necesario que nosotros nos situemos en el centro de la acción, en el centro de la operación, para entender que desde allí podemos ir teniendo múltiples miradas y múltiples lecturas. Recuerden lo que les mencionaba hace un momento de esos lugares de la enunciación. ¿Desde dónde estoy yo construyendo mi discurso? ¿Desde dónde estoy yo
presentando un poco mi argumentación. Y en ese sentido, el llamado también está muy relacionado a explorar, a informarnos, ¿bien? A realizar de manera autónoma también estos procesos educomunicativos. ¿Y qué hago yo con eso que aprendo? ¿Qué hago yo con esos aprendizajes que adquiero? ¿Bien? ¿Me los quedo? ¿Los comunico? ¿Los comparto? ¿Y cómo los comunico? ¿Cómo los comparto? Estamos en una era de la hiperinformación, ¿bien? Estamos en una era donde estamos o podemos acceder a información a la velocidad de un clic. Bien. Pero tenemos las capacidades, y esa es una pregunta que nos interpela a todos y a todas, tenemos la capacidad de construir esa información, de identificar de allí qué nos sirve y qué tal vez podemos desechar. Tenemos esa capacidad de filtrar esa información. Piensen ustedes en un poco toda esta emergencia de las redes sociales, de los influenciadores digitales, ¿bien? Con todo lo que implica en términos semánticos de alguna manera, este nombre que adoptan, ¿no? Influenciar. Si ustedes recuerdan, era un término que escuchábamos muy seguramente en la escuela cuando nos decían, es que se está dejando influenciar de A o de B, de fulanito o de fulanita. ¿Qué es eso de influenciar? Bien. ¿Y dónde estamos allí presentes los y las comunicadoras un poco para revisar este tipo de contenidos o este tipo de espacios y hacer un análisis mucho más crítico sobre todo esto que circula también en la red? Entonces, todos estos elementos, de alguna manera, lo que están buscando es generar unos procesos de cohesión social mucho más fuertes. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, colombianos, latinoamericanos, necesitamos unos procesos de cohesión social. Necesitamos de unas estrategias, de unas herramientas y de unos dispositivos que nos permitan llegar a una sinergia, ¿bien? A una sinergia que por supuesto atraviesa lo político, lo institucional, lo gubernamental, tanto en lo local como en lo territorial, pensado de una manera mucho más amplia. ¿Y qué es eso de la cohesión social? Y aquí es importante que recordemos también las palabras de la CEPAL, ¿bien? De la Comisión Económica para América Latina. Cuando nosotros estamos hablando de cohesión social, estamos hablando de unas sinergias que, como lo dije antes, van a atravesar lo económico, lo político, lo cultural, no lo podemos perder de vista, ¿bien? Lo social, en fin, ¿sí? Y estas sinergias nosotros también las podemos lograr a través de esa mediación, ¿bien? Porque muchas de esas situaciones, de cómo entender esa situación, pues nos están atravesando como región, nos están atravesando como región. El asunto del calentamiento global y de la crisis ambiental no le está pasando a Colombia y a Brasil, ¿no? Está pasando al mundo entero. Y en ese sentido, debemos buscar cómo generar o cómo adoptar estrategias, por ejemplo, muy en consonancia con los objetivos del milenio propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD. ¿De qué manera estamos respondiendo nosotros a esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Bien? Ahora, ¿estamos respondiendo de una manera inmediata o sí estamos respondiendo de una manera sostenible? Creo que ese concepto viene anclándose y viene generando también unos discursos muy amalgamados allí, pero en realidad del discurso a la acción, ¿qué diferencias o qué distancias hay? ¿Bien? Y en ese sentido vuelvo a insistir sobre esa necesidad de convergencias que necesitamos para alcanzar esa cohesión social como territorio, para alcanzar esa cohesión social como región. Yo creo que otro asunto que viene aquí a cobrar importancia, pensado muy para el caso nuestro, para el caso colombiano, es que esa cohesión social se ha visto imposibilitada. Y se ha visto imposibilitada por un rasgo que creo yo que es bien fuerte, y que esto también retomo palabras del escritor colombiano Mario Mendoza, quien habla de la necesidad de desclasarnos, ¿sí?
Nosotros estamos inmersos como país en un sistema bastante clasista, ¿sí? En un sistema bastante racista, donde pareciera que no somos clases sociales, sino castas. Entonces, solamente generamos relaciones y vínculos con aquellos que son iguales o muy similares a nosotros en condiciones sociales, económicas, culturales, en capital cultural, por ejemplo. ¿Bien? Pero no generamos relaciones hacia abajo. ¿Sí? Y ese impedimento que social y culturalmente nos hemos creado de relacionarnos con esos otros hacia abajo, por utilizar un poco la metáfora, pues es lo que nos impide a nosotros hablar de una cohesión social. ¿Sí? Nos impide por completo, porque nos impide generar ese diálogo con el otro. ¿Bien? Es decir, estoy siendo yo muy selectivo a la hora de determinar con quién me relaciono, con quién discuto, ¿bien? De quién aprendo. Entonces ahí creo que tenemos un problema bien complejo, evidentemente, que podría ser abordado desde la mediación, desde la comunicación y desde esos distintos lenguajes que también nos permiten a nosotros acercarnos y aproximarnos a eso que venimos conversando. Me permito ahora, ya para ir cerrando un poco esta conversación, compartirles este pequeño fragmento de Alfredo Bolano Bravo, quien también ya no nos acompaña en este plano terrenal, y que desde su recorrido por el país, porque si hubo alguien que recorrió este país de norte a sur y de oriente a occidente, fue el maestro Alfredo Bolano. Y él dice en su libro del Llano Llano, en el epílogo, dice lo siguiente, me permito citar, abro comillas, la historia no es algo que ya pasó, y sobre todo que ya les pasó a los hombres notables y célebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanzas. No se necesitan documentos acartonados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico. La historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima. Y me remito a la pertinencia de esta cita, un poco para cerrar este diálogo que hemos tenido el día de hoy, pensado un poco en clave de cómo identificar, ¿eh? Esas otras voces, esas voces anónimas. Bien, necesitamos identificar esas voces. Y para eso está la mediación, para eso está la comunicación, para acercarnos y aproximarnos a esas otras voces, de las cuales muy seguramente podemos encontrar respuestas, podemos encontrar aprendizajes. Bien, y necesitamos, sí o sí, fortalecer ese diálogo de saberes. A eso le apuesta la comunicación, a eso le apuesta la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bien, a que sigamos generando este diálogo, a que quien quiera vincularse tenga la plena certeza de que aquí hay un espacio para hablar, hay un espacio para escuchar y hay un espacio para reflexionar. Una vez nosotros escuchemos, hablemos y reflexionemos, vamos a tener las herramientas suficientes para actuar. Bien. Para poder diseñar esos espacios de los cuales habíamos hablado anteriormente, espacios donde podamos hablar de una transformación que sea sostenible, también como lo dijimos, con esa necesidad, reiterando en esto. No necesitamos nosotros respuestas inmediatas, ¿bien? Respuestas a corto plazo. Necesitamos unas respuestas y unas soluciones que vayan en sintonía con un futuro, ¿bien? Que estén pensadas de esa manera. Es un poco a esto a lo que le apunta también la maestría. Así que aquí les dejo también este espacio para quienes quieran acceder y quieran buscar más información. Bienvenidos y bienvenidas a esta maestría, a este espacio de conocimiento interdisciplinario. Aquí cabemos todos y todas. Aquí tenemos una gran cantidad de conversaciones por dar, porque
Nuevamente, el título de nuestra intervención el día de hoy, entender la comunicación para entender la situación. Bien, esa segunda parte debería estar en plural. Son múltiples las situaciones que necesitamos entender y que requieren de ese entendimiento. Bien, así que bienvenidos, bienvenidas. Este será un espacio para el diálogo constante, para la construcción colectiva de aprendizaje y para la búsqueda de soluciones colectivas. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.